Vamos a tratar ahora el último punto de esta exposición sobre la Unión Europea, que se centra en sus objetivos. Vamos a ver cuáles son los objetivos que persiguen los Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar, el desarrollo sostenible. En segundo lugar, una política exterior y de seguridad común, conocida como PESC. En tercer lugar, la ciudadanía europea. En cuarto lugar, el espacio de libertad, seguridad y justicia. Y finalmente, el mantenimiento del acervo comunitario. Vamos a ver el primero de estos objetivos, el desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Este objetivo implica conseguir entre los Estados miembros de la Unión Europea un progreso económico y social y un nivel de ocupación alto, así como conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible. ¿Y cómo se lleva a cabo este objetivo? ¿Cuáles son los elementos? En primer lugar, hemos visto que uno de los elementos de este objetivo del desarrollo sostenible es el progreso económico. Se trata de conseguir una mejora continua en la eficacia del sistema de producción, de distribución y de consumo de bienes y la prestación de servicios dentro de la Unión Europea. Otro elemento que forma parte de este desarrollo sostenible es el progreso social, es decir, mejorar la calidad de vida material y espiritual de toda la sociedad que habita dentro de la Unión Europea. Y otro elemento que forma parte del desarrollo sostenible es la sostenibilidad medioambiental, es decir, garantizar un medio ambiente en condiciones para las generaciones futuras. ¿Y cuáles son los instrumentos que ayudan a este cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible? Por un lado, la creación del mercado interior y el establecimiento de una unión económica y monetaria. Este instrumento ayuda a este progreso económico y el mercado interior es lo que inicialmente en las comunidades europeas se concebía como el mercado común. Actualmente podemos decir que dentro de la Unión Europea existe una unión monetaria, pero todavía estamos lejos de conseguir una unión económica. Otro de los instrumentos relacionado directamente con el progreso social es reforzar las políticas de cohesión económica y social. Y un último instrumento sería desarrollar una política europea de medio ambiente con el fin de garantizar esta sostenibilidad medioambiental. Por otro lado, otro de los objetivos que persigue la Unión Europea es la afirmación de una política exterior y también de seguridad común. Así pues, el desarrollo de esta política exterior incluye los aspectos relacionados con la defensa en el exterior de valores comunes de todos los Estados miembros, pero también reforzar la seguridad interior de la Unión, contribuir también al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales dentro del marco de las Naciones Unidas o fomentar la cooperación internacional y la defensa de la democracia y de los derechos humanos en el exterior. Para ello, la Unión ha desarrollado desde el año 2003 en adelante diversas misiones de mantenimiento de la paz formadas por militares o personal civil de los Estados miembros de la Unión. Otro tercer objetivo perseguido por la Unión Europea es la creación de la ciudadanía europea. Este objetivo ya se introduce en el año 92 con el Tratado de la Unión Europea. ¿Y qué pretende? ¿Quiere decir que si somos ciudadanos europeos ya no somos ciudadanos, no tenemos la nacionalidad de nuestro Estado? No, es al contrario. Por el hecho de ser nacional de un Estado miembro, los nacionales de los Estados miembros gozan de un estatuto jurídico de ciudadano europeo que les otorga una serie de derechos. Por tanto, sería, en palabras del Tribunal Constitucional de 1992, un tercer estatus común que no sustituye a la nacionalidad de cada Estado miembro. ¿Y cuáles son los derechos que se incluyen dentro de este estatus jurídico de ciudadano de la Unión Europea? Pues los derechos son a la libre circulación y a la libre residencia, el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, a la protección diplomática y consular, un derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y también un derecho a presentar reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo, así como a comunicarse con las instituciones y sus organismos en la lengua oficial escogida. Y llegados a este punto, quiero recordaros también, vinculado con la existencia del Estatuto de la Ciudadanía Europea, la existencia de la Carta de Derechos Fundamentales, que ya fue adoptada en el año 2000, inicialmente sin
un valor vinculante, pero que después de la reforma introducida por el Tratado de Lisboa en el 2009 ha pasado a formar parte también en anexo, digamos, a los tratados de la Unión actuales. Aparte del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sustituye al antiguo Tratado de la Comunidad Europea, y anexo a ellos está la Carta de Derechos Fundamentales, que en la actualidad tiene un valor jurídico vinculante para todos sus miembros, los Estados miembros y las instituciones de la Unión, y por tanto tienen que vigilar en sus actuaciones y en la adopción de sus normas el cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales que están recogidos en esta Carta en forma de 54 artículos. Dicho esto, pasamos a otro de los objetivos, al cuarto objetivo de la Unión Europea, que es la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta creación persigue como finalidad, por un lado, crear un espacio de libertad, es decir, impulsar entre los Estados miembros el progreso hacia una libre circulación de personas sin ningún tipo de obstáculo dentro de todo el territorio de la Unión, y por otro lado, crear también un espacio de seguridad. Dentro de este espacio donde se circula libremente es necesario establecer unas condiciones relativas a cómo se considera asilo en este espacio, cómo se controlará la inmigración a través de las fronteras exteriores, y también establecer un sistema de cooperación entre las policías y los tribunales de justicia de los diferentes Estados miembros para perseguir los delitos. Para ello se han regulado los instrumentos pertinentes en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque en la actualidad el espacio de libertad, seguridad y justicia es prácticamente en su mayor parte una materia competencia de la Unión, no como en sus inicios, que era competencia puramente estatal. Por tanto, está regulada en el título quinto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se establecen las normas para ejercer esta cooperación judicial en materia civil, también en materia penal, y establecer una cooperación policial. Y no hay que olvidar también la existencia de un acervo Schengen, es decir, la existencia de dos tratados internacionales firmados en el 85 y en 1990, en los cuales se establecía el funcionamiento de este espacio de libertad y seguridad, donde se suprimían las barreras para profundizar en la libre circulación de personas. A este respecto recuerdo que ni Reino Unido ni Irlanda forman parte de este espacio Schengen, aunque sí países que no son miembros de la Unión Europea como Noruega e Islandia. El último objetivo del cual vamos a hablar de la Unión Europea es el del patrimonio acervo comunitario, es decir, los estados que forman parte de la Unión Europea y los que se incorporan posteriormente se obligan a cumplir con el patrimonio de la Unión Europea, es decir, todos aquellos actos y tratados que se han realizado desde los orígenes de las comunidades europeas hasta la actualidad. Por un lado, forman parte de este patrimonio o acervo comunitario los tratados originarios y sus modificaciones posteriores, es decir, los tratados que crean las comunidades europeas, como ya hemos visto, el Tratado de la CECA, el Tratado de Roma, modificaciones posteriores como la Acta Única Europea, el Tratado de la Unión Europea o de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza y la última reforma importante, el Tratado de Lisboa de 2009. Pero también debéis recordar que aquí incluimos también todos los tratados de adhesión que han firmado los estados candidatos que han pasado a formar parte de la Unión Europea, porque como os comentaba antes, los tratados de adhesión también modifican a los tratados originarios para adaptarse a la incorporación de un nuevo Estado dentro de esta estructura general de la Unión Europea. Y igualmente debéis tener presente que el patrimonio de la Unión Europea o el acervo comunitario está formado por todos aquellos actos y disposiciones adoptadas desde que entraron en vigor los tratados, es decir, normas de derecho derivado como reglamentos, directivas, decisiones que desarrollan estos tratados, por ejemplo. También está formada por toda la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar y aplicar correctamente el derecho que se ha creado en la Unión Europea, el ordenamiento jurídico específico de esta organización. Y finalmente, también debéis tener presente que forman parte de este acervo comunitario todos aquellos tratados que han celebrado las comunidades, o la Unión Europea ahora,
o sus Estados miembros con la Unión para profundizar y desarrollar los contenidos previstos en los tratados de la Unión Europea o aquellos tratados celebrados con terceros Estados no miembros u otras organizaciones internacionales. Y hasta aquí ya terminamos con una visión muy general y rápida de los orígenes, la creación y la evolución posterior de la Unión Europea. Espero que este vídeo os ayude y os incentive a profundizar en la materia y os deseo a todos un muy buen semestre. Un cordial saludo.